Bienvenido a nuestra Iglesia Vive. Estamos muy contentos de recibirte en esta casa de adoración y como en toda casa hay algunas normas que queremos enseñarte. Primero, saludar no es solo cortesía, es una forma de acercarnos. Saluda a quien te cruces al llegar. Segundo, procura ingresar 5 minutos antes de que inicie el culto. Tu puntualidad hace parte de nuestra adoración. Tercero, ubícate en las sillas que te asignen los servidores de logística. Tu colaboración hace parte de nuestra organización. Cuarto, durante la alabanza, los niños menores de 10 años se ubicarán en las sillas de colores. Estas sillas están ubicadas en primera fila. Quinto, por favor silencia tu celular. No queremos interrumpir este tiempo tan especial. Sexto, el uso del tapabocas es opcional. Respeta a aquellos que desean usarlo. Esto es Cultura Viva. Usted ya sabe qué hacer, ¿cierto? 1, 2, 1, 2, 3. Lo escucho por difícil. Estoy seguro, todo puede suceder. Aprendí a creer y mis ojos no han visto los milagros que puedes hacer. Todo puede suceder. No dejaré de soñar, voy a confiar en ti. No dejaré de soñar. Vamos, iglesia. Yo creo que contigo tendré lo que yo sueño. No existe nada que no puedas hacer. No hay nada difícil para ti. Yo creo que contigo tendré lo que yo sueño. No existe nada que no puedas hacer. No hay nada difícil para ti. Estuvo bien como práctica. Espero que la próxima nos movamos todos. Por difícil que parezca alcanzar algún sueño, estoy seguro que por
ojos lo han visto, los milagros que puedes hacer. Todo puede levante sus manos y diga: no dejaré de soñar, voy a confiar en ti. No dejaré de soñar, siempre conmigo estás. Yo creo que contigo no puedes hacer nada. ¡vamos! Yo creo que contigo tendré lo que yo sueño. No existe nada que no puedas hacer. ¡Vamos, la guitarra! Aquí. Ustedes tranquilos. Aquí. Tendré lo que yo sueño. No existe nada. Dígaselo al Señor. Yo creo. Tendré. ¿Está listo? No existe nada que no puedas hacer. Para arriba. Yo creo que contigo tendré lo que yo sueño. No existe nada. No puedes hacer Una vez más. Yo creo que contigo tendré lo que yo sueño. No existe nada que no puedas hacer. No hay nada difícil para ti. El título del mensaje hoy es 4 preguntas de Dios para ti. 4 preguntas de Dios para ti. Y mire, amados hermanos, en la vida diaria hacemos preguntas que son casi una respuesta. Yo diría que preguntas que no son preguntas. Hacemos la pregunta, pero esa pregunta es una respuesta. Por ejemplo, cuando la madre le dice al hijo: no viniste temprano, no te dije que vinieras temprano. Esa pregunta quiere decir sencillamente: te ordené que vinieras temprano. Te dije que volvieras temprano. De igual manera, yo encuentro en la Biblia cosas iguales, parecidas, pero para mí iguales. Dios nos pregunta a menudo acerca de lo que hicimos o de lo que deberíamos haber hecho. Y hoy lo vamos a ver en la Biblia. A menudo Dios nos hace pregunta de lo que hicimos o de lo que debiéramos haber hecho. Y hoy vamos a ver qué le podemos responder a Dios. Tú y yo vamos a ver qué le podemos responder a Dios sobre las preguntas que Él nos hace. Les dije que son 4 preguntas. Son 4 preguntas de Dios para ti y para mí. La primera pregunta: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Lamentablemente a veces estamos sentados aquí en la iglesia, pero no estamos. No estamos. Entonces Dios en esta mañana nos dice: ¿dónde estás tú? Génesis 3, versículo 9. Dice así: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? A pesar de que eran 2
algunos predicadores dicen eran dos delincuentes, no. A pesar de que eran dos los transgresores llamados Adán y Eva, la pregunta va dirigida específicamente al hombre. Dios, si ustedes leen la Biblia, Dios no le preguntó a la mujer. La mujer fue la que cometió la falta, la que se dejó engañar, la que transmitió ese pecado. Pero Dios le pregunta al hombre específicamente. ¿Por qué será eso? Porque el hombre era el responsable de la transgresión. Es el hombre, el sacerdote, el jefe del hogar, el que debe guardar su sitio y el que debe andar como Dios le ha ordenado. Entonces, Dios no le preguntó a Eva, le preguntó al hombre. Era el responsable por la transgresión del mandato divino. Y es a él a quien el Señor le pide cuenta. Cuando yo tengo la oportunidad de aconsejar matrimonios, yo primero me voy al hombre y le digo, ¿cómo está caminando, hermano? Al hombre es el que el Señor primero le pide cuentas. Puede ser que alguien está tratando de huir de Dios, pero el amor divino le busca obstinadamente y le pregunta, ¿dónde estás tú? Dios nos trata con amor y le dice, hijo mío, ¿dónde estás tú? Por eso les recordé al principio que no hagamos eso de que estamos aquí sentados, pero no estamos aquí. Y después de hacerles esta breve aclaración, quiero recordarles a cada uno dónde está usted. Responda cada uno. ¿Cómo está usted ante Dios? ¿Cómo estoy yo ante Dios? ¿Puedo hacer lo que quiera hacer como cristiano? Pero ¿cómo estoy ante Dios? Es lo más importante. ¿Quedó clara la primera pregunta de Dios? Llevémonos esa pregunta para respondérsela a Dios en nuestra intimidad. ¿Cómo estoy ante Dios? Porque yo le he venido hablando de la oración, de la respuesta de la oración. ¿Se acuerdan los que han venido los viernes cuando yo he predicado? He hablado de eso. Y a nosotros nos encanta que Dios nos responda a la oración. Pero antes de que ese deseo que hay en mi corazón que me responda a la oración, yo quiero hacerme la pregunta y quiero examinarme. No quiero, sino debo examinarme. ¿Cómo estoy yo ante Dios? Vamos a la segunda pregunta. La segunda pregunta de Dios: ¿dónde está tu hermano? Vamos a ver para la respuesta de esta pregunta. ¿Dónde está tu hermano? Génesis 4, versículo 9. Dice así: y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? La pregunta sarcástica de Caín, ¿y por qué digo? Aquí dijimos que Dios le preguntó, ¿cierto? ¿Dónde está tu hermano? Pero hubo una contrapregunta.
Entonces, por eso le digo, la pregunta sarcástica de Caín frente a la inquisitiva interrogación de Dios. Esa pregunta de Caín a la respuesta, ¿soy yo guarda de mi hermano? ¿Cierto? Tú y yo somos guardas. Vamos a ver por qué. Porque cada vez que yo oro a favor de mi hermano, cada vez que le invito, cada vez que le aconsejo o lo exhorto, cada vez que lo miro y cada vez que estoy pendiente, vino a la iglesia, no vino a la iglesia, entonces estoy haciendo el papel de guarda. Tú y yo somos guardas. Algo así, ¿por qué soy guarda? Algo así como un amigo empleado por Dios a favor de esa vida. Tú y yo somos unos empleados por Dios a favor de las vidas. Porque si tú te vas allá a Mateo 28, 19 y 20, hay un mandato divino. Id y predicate el evangelio, ¿cierto? Si usted va por la calle y encuentra a un desconocido que no es su jefe, que no es su patrón, esa persona no le va a preguntar, no le va a ordenar, no le va a decir cosas de mando, ¿cierto? Pero Dios es nuestro jefe, Dios es nuestro hacedor. Entonces le dije que estoy haciendo el papel de guarda cuando me congrego, cuando pertenezco a un lugar sagrado, cuando soy hijo de Dios. Y soy también empleado por Dios a favor de muchas vidas. Tengo un oficio. Cuando yo asisto, cuando tú y yo asistimos a la iglesia y descubrimos el vacío de un amigo, de un vecino, de un familiar, de un conocido, de una persona que hemos visto en el barrio, allá en la tienda, cuando vamos a comprar el mercado, y le hemos hablado de Dios, y lo dejamos de ver. Si tú estás con Dios, si te consideras una hija de Dios, a cumplir un mandato divino, porque cada uno de nosotros, cuando abrimos nuestro corazón para que Dios sea el dueño y señor de nuestras vidas, tenemos en nuestros hombros una responsabilidad para cumplir sobre el mandato divino. Entonces, cuando dejamos de ver esas personas, si tú estás concentrada como hija de Dios, como hijo de Dios, puedes oír desde lo más profundo de tu corazón la pregunta del Señor, esa pregunta que te la hará a menudo. Tú puedes oír en lo más profundo de tu corazón esa pregunta: ¿dónde está tu hermano? ¿Qué hiciste de aquel vecino a quien tú le hablaste y no lo volviste a ver? No nos conformemos con solo decirle Dios te ama, o que nos vean salir de la iglesia con la Biblia debajo del brazo. No. Doble rodilla. Mire, yo tengo una libretica de todas las personas a quien aconsejo, con quien hablo,
y en mi devocional, porque es tanto lo que yo tengo que hablar, que en mi devocional, que hago 3 devocionales, en mi devocional yo oro por ellos. Y ustedes verán que yo vengo a la iglesia, salgo y me voy, pero Luz Marina no me puede dejar por mentirosa. Yo me voy y le digo a Luz Marina, la llamo por teléfono: Luz Marina, el hermano tal, la hermana tal, ¿qué pasó? No le he visto. El hermano que se sentaba, a veces no le sé los nombres, el hermano que se sentaba de tal lado, el hermano este, la hermana tal, y ella me tiene al tanto. Es una responsabilidad. ¿Dónde está tu hermano? Y si tú tienes esa responsabilidad en tus hombros, ¿qué le responderás a Dios? Prepárate para responder las preguntas, porque debemos estar preparados para responder las preguntas que Dios nos hace a nosotros, a ti y a mí. Vamos a la pregunta número 3. La pregunta número 3 que Dios te hace a ti y a mí es: ¿qué haces aquí? Tú debes saber qué estás haciendo aquí. Ay, que yo voy para la iglesia y me siento. A mí me gusta sentarme en el rincón, del lado derecho, del lado izquierdo, y voy a leer la Biblia y voy a poner cuidado. Bueno, pero ¿qué haces aquí? ¿Qué estás haciendo tú aquí? Esa es una pregunta, la tercera pregunta que Dios nos hace en esta mañana. ¿Qué haces aquí? Primera de Reyes 19, versículo 13. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió, y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Por qué le preguntaría al Señor eso? A ver, ¿qué están haciendo ustedes aquí? No me contesten, pregúntense cada uno de ustedes: ¿qué están haciendo aquí? Porque yo sí sé lo que estoy haciendo. Entonces cada uno de ustedes deben saber qué están haciendo aquí. Tras un triunfo nacional o tras una victoria espiritual, el profeta cae en una de las trampas más útiles del diablo, llamada desánimo. El profeta Elías se desanimó. Y ahí, asustado como un niño, tiembla desalentado cuando el Señor le hace la pregunta: Elías, ¿qué haces aquí? Es posible que el Señor te ha puesto en esta comunidad. Es posible que el Señor te haya puesto en una oficina. Es posible que el Señor te haya colocado en una fábrica o en una finca o en una cuadra, en un barrio, qué sé yo. Él te ha colocado con un propósito específico. Déjeme decirle que tú y yo no estamos en la vida como un turista. Esto es transitorio, este tiempo que tenemos aquí en esta tierra. Entonces, ni tú ni yo estamos en el mundo como un turista. Nosotros estamos como abogados, estamos como médicos, estamos como psicólogos. Nosotros tenemos altas profesiones. Yo estoy como médico porque tengo el mejor científico, que es Cristo, el mejor médico, que es Cristo. Y si lo conozco, yo puedo recomendarlo y puedo clamarle por tu vida, por tu familia y por la mía. Entonces, la
pregunta número 3 es nuestra, es tuya y mía. Prepárate para responder la pregunta: ¿qué haces aquí? No vengas por venir a la iglesia. No vengas porque es domingo o es viernes. Ven a cumplir tu responsabilidad. Eso es tuyo con Dios. Entonces vamos a la cuarta pregunta. La cuarta pregunta: ¿qué tienes en tu mano? Mírense las manos, por favor. ¿Qué tienen ustedes en la mano hoy? Deben tener algo. ¿Qué tienen en la mano? Éxodo 4, versículo 2. Dice así: y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él le respondió: una vara. ¿A quién le estaba preguntando Dios eso? ¿A quién? A Moisés. ¿Qué tienes en tu mano? Y él le respondió: una vara. Dios sabía que lo que Moisés tenía en su mano era una vara, una simple vara, un palo. Eso era lo que Moisés tenía en la mano. Pero cuando Dios fija su atención en lo que nosotros tenemos, eso se convierte en un instrumento de bendición. Tú también tienes una vara, yo tengo una vara, una simple vara. Pero cuando Dios fija la atención en ti como hija, como hijo, en mí como su hija, yo tengo una simple vara que se convierte en un instrumento de bendición. ¿Por qué les digo eso? Tenemos muchos ejemplos en la Biblia cómo se convierte en instrumento de bendición lo que Dios coloca en nuestras manos. El joven David, podemos decir el rey David, pero yo les voy a decir el joven David, fue solo una piedra lisa que Dios puso en sus manos. Y con esa piedra lisa, que no era muy grande, ¿qué hizo? Destruyó al gigante. Con la piedra que Dios puso en la mano de David, David destruyó al gigante. Pero pasemos a otra vara, a otro instrumento, a otro elemento que Dios puso en la mano de otra persona. Para el niño que trajo panes a Jesús, era apenas un pobre almuerzo. Era un almuerzo muy sencillito, un pobre y sencillo almuerzo. Era el almuercito de ese jornalero. Pero lo llevaba un niño que iba para su trabajo. Dios puso ese almuerzo pobre y sencillo en las manos del niño, y con ese almuercito alimentó a toda una multitud. Dios con ese almuerzo del niño alimentó a toda una multitud y sobraron canastas de comida. Hoy en día el Señor ha repartido varias varas entre su pueblo. A cada uno de nosotros nos ha dado varas. El Señor ha repartido y sigue repartiendo varas a cada uno de aquel que a conciencia se entrega a Él. ¿Y cuáles son esas varas? Vamos a nombrar algunas. Unos saben cantar, otros saben predicar, otros saben evangelizar, otros saben repartir literatura, otros saben orar,
otros saben reír, otros saben ofrendar, etcétera, etcétera. Porque si yo les sigo diciendo, ustedes no se van a hacer el almuerzo, sino que se quedan conmigo. Entonces, según esto, nadie, ninguno de nosotros podemos alegar ante el Señor que no tenemos nada, que no tenemos responsabilidad. Entonces, amado hermano y amada hermana, ¿qué tienes tú? Mírate esas manos, por favor. Nunca nos miramos las manos, porque el Señor nos ha dado una responsabilidad. ¿Qué tienes tú? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué estás haciendo? Y los voy a invitar que leamos el versículo 10 de Éxodo 4. Dice así: entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Entonces allá había una ¿qué? Una disculpa. Tú y yo no debemos tener disculpas para Dios. Dice que aquella vara que pudiera haber parecido barata, que era un palo sencillo, era propiedad de Dios. Esa vara insignificante que puso en las manos de Moisés era propiedad de Dios. Qué hermoso es saber que si estamos en Cristo, buscaremos a nuestro hermano, haremos la voluntad del Señor y echaremos manos a los dones que Él nos ha dado a través del Espíritu Santo. Hermana Lilia, pero como, lo que pasa es que usted sabe predicar, pero no es que yo no. Es que el Señor dice en su palabra que Él reparte como a Él le place. Entonces ya a ti te entregó la vara. Ve a ver qué vas a hacer con la vara. De pronto tienes esa vara y la has puesto allá en el rincón que nunca miras en tu casa. Grave. ¿Qué haces aquí? ¿A qué viniste? Eso te pregunta el Señor hoy. Todo lo que tenemos nosotros no es más sino un préstamo. Nada es mío. Yo predico aquí en la iglesia, casi en todo Colombia y fuera de Colombia, porque yo predico en Estados Unidos, pero eso no es mío. Y si yo me pongo a utilizarlo mal o a sentirme orgullosa de eso, Dios me lo quita, porque hay una cola muy grande detrás de mí para que me reemplace. Entonces, nada es mío, nada. Todo eso es del Señor. Lo que pasa es que yo debo usarlo bien para responderle a Dios qué vengo a hacer a la iglesia. ¿Por qué estoy sentada en esa silla? ¿Con qué fin? Entonces, amados hermanos, a trabajar, pero la hermana Lilia sí que es impositiva, me manda a trabajar. Si yo trabajo, entonces a trabajar, y cuando trabajemos, entonces sepamos responder las 4 preguntas a Dios. Cuando trabajemos extendiendo la palabra, encontrándome a sola en la intimidad con Dios, alabándolo en el momento de la prueba, en medio de la prueba, no después, en medio de la prueba.
en medio del dolor, del sufrimiento, de la enfermedad, cuando yo le alabo allí en lo imposible que me está sucediendo a mí, entonces le puedo decir al Señor: Señor, yo sé lo que estoy haciendo aquí. Eso quiere el Señor, que tú sepas, que tú y yo sepamos por qué estamos aquí, qué estamos haciendo aquí, a qué vinimos aquí. ¿Y qué es esa vara que tienes en la mano? Mírate la mano 20,000 veces al día, porque tú tienes en la mano algo que el Señor te puso. Pero ¿qué estás haciendo con eso? ¿Cansándote? ¿Llevando algo que no sabes qué es? No. Mira esa vara. Mira esa vara, porque esa vara es propiedad de Dios, que la ha puesto en tus manos y en mis manos para hacer con ello lo que Dios quiere. Déjeme decirle que a veces nosotros no hacemos sino: estoy enfermo, ay, pero yo sí sufro, mire el diagnóstico, mire los síntomas, y se me fue el tiempo en eso. Hay una enfermedad grave que le da al ser humano. Es una enfermedad, yo diría que casi incurable, que se llama amargura. Es incurable, pero mucha gente sufre de amargura. La enfermedad siempre es producida por algo. Y la amargura se produce de la envidia, del egoísmo, del mal proceder, de no querer que los demás tengan, sino que todo sea para mí, de la quejabanza. Mire, algo que me llamó la atención, lo que una señora me contó. Bueno, es la suegra de un hijo mío. Le dio cáncer. ¿Por qué digo cáncer? Porque ya se curó. Le dio cáncer y el oncólogo le dijo: usted ¿tiene una persona a quien no haya perdonado las ofensas que le hizo? Dijo ella: sí, mi esposo. Y la amargura produce gastritis, por eso es que la gente está siempre: uy, que me hace daño el pimentón, es que yo no puedo comer tal cosa y otra cosa y esto y lo otro, por la gastritis. Es que yo tengo gastritis. Y no solo la gastritis, la amargura produce muchas enfermedades. Pero Dios quiere que tú y yo seamos libres, examinando qué es la vara y para qué la puso Dios en mi mano, y hacer de ella lo que Dios quiere que yo haga. Porque esa vara que tú y yo tenemos en la mano es propiedad de Dios para una función grande y específica. Amado hermano y amada hermana, no hagas lo que mucha gente hace, que es compararse. ¿Ustedes han visto personas que se comparan? ¿Sí? Mucha gente se deleitan en compararse. No debemos compararnos, porque eso produce cosas graves. Mire, la comparación produce envidia, y la envidia produce violencia. Entonces, examinemos la vara. Todo eso va implícito en la vara que Dios puso en tu mano y en la mía. Vamos a darle gracias a Dios, pero yo antes que eso quiero darle gracias a ustedes
por escucharme. Amado Dios, gracias te doy en esta mañana, Señor, por el privilegio que hemos tenido de analizar tu palabra, Dios, por cuestionarnos, por examinarnos, Padre bueno. ¿Qué vamos a hacer con lo que tú pones en nuestras manos? ¿De qué manera vamos a obedecer el mandato tuyo? ¿De qué manera vamos a vivir como tú quieres que vivamos, pero que a veces distorsionamos nuestro camino? Señor, perdona nuestros errores. Y gracias por perdonar la multitud de pecados que yo traje a tu presencia cuando tú me recogiste. Gracias, Señor, porque tú has perdonado todas mis equivocaciones, toda mi ignorancia, todas mis imprudencias. Y hoy me llamas tu hija. Pero me das ese gran privilegio de que yo puedo llamarte Padre. Bendíceme como tú quieras, oh Dios, y te entrego a ti el día de hoy, mi día y el día de mis hermanos, para que cada milésima de segundo que pase, oh Dios, sea dirigido por ti, y que mis hermanos y yo podamos, con la ayuda tuya, Cristo bendito, hacer tu voluntad. Gracias, Dios del cielo, porque me amas. Gracias por perdonar todos mis pecados. Gracias por no tener en cuenta tanta equivocación que yo cometo, Señor. Y aun cuando yo soy infiel, Señor, tú permaneces fiel. Yo te lo agradezco, Dios. Amén y amén. Gálatas 2, 19 y 20 dice que con Cristo estamos juntamente crucificados y ya no vivimos nosotros, sino vive Cristo en nosotros. Eso es lo que vamos a cantar esta mañana. Señor, mi escudo y mi fuerza tú has sido, refugio en contra de mis enemigos. Señor, tu verdad me ha protegido, toda mi confianza en ti he vertido. Oh, Jesús, tu sangre preciosa me ha lavado. Oh, Jesús, por tu gracia yo he sido perdonado. Oh, Jesús, tu victoria me ha dado la vida eterna. Oh, Jesús, en ti mi vida está segura. Jesús, acompáñame con sus palmas aquí. Dice: la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y por mí se ha entregado para vivir libre de pecado. Oh, Jesús, tu sangre preciosa me ha lavado. Oh, Jesús, por tu gracia yo he sido perdonado. Oh, Jesús, tu victoria me ha dado la vida eterna. Oh, Jesús, en ti mi vida está segura. Jesús. Vamos a cantar desde el principio. Señor, mi escudo. Señor, mi escudo y mi fuerza tú has sido, refugio en contra de mis enemigos. Señor, tu verdad me ha protegido, toda mi confianza en ti yo he vertido. Oh, Jesús, tu sangre preciosa me ha lavado.
Gálatas 2:19 dice esto: la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y por mí se ha entregado para vivir libre,